del libro Maestro, Consejero, Maestro y Guía. Amén. Vamos a las palabras claves. Las palabras claves. ¿Quién la tiene? Asombro. Ese asombro grande, ¿de quién es? Temor profundo y reverente, admiración y reverencia. Asombroso, ahí mismo. Capacidad para inspirar, reverencia, temor, admiración. Sí. Contaminación. Contaminación. Sí. Ensucia. Influencia, Mancha. mancha o Infectar. Infecta. por contacto, asociación. Ok. Edificar. Alumbrar, instruir o mejorar espiritualmente. ¿Oyó eso? Porque para eso son dados los 5 ministerios, para edificar el cuerpo. Exaltación. Acto de elevar mucho en alabanza y adoración. Perfeccionar. El acto de hacer efecto. Rendimiento. Sumisión base uno por completo. Reverencia. Aquella yo no la hice. Varón, Yo la hice usted, hace- reverencia. Un acto de... Varón, No, yo no la hice, hermano. Acto de ya, por eso yo lo hice aquí corriendo. reverencia, búsquela ahí en el cosa, El hermano. glosario. En el glosario. Reverencia. Reverencia, que es muy importante. Sí. Honor, respeto, asombro. Pero dice, oiga lo que dice aquí. Profundo de adoración. ¿Cómo fue? Oiga esto, aló. Honor, respeto, asombro, profundo de adoración. Honor o respeto, asombro profundo de adoración. ¿Aló? Para los que se para los que se autonombran, ¿qué? Reverendo. Reverendo fulano. Santificado. Apartar para Dios, hacer santo. Sumiso. Que se rinde ante otros. Que se rinde ante otros Ante otros. No. No, Amén. que se rinde ante otros. Temer a Dios, hermano. Esto es muy importante porque vamos a estudiar algo muy importante, el temor a Dios. De apoyo. Vamos a estudiar sobre el temor a Dios. ¿Se está grabando, Marce? Sí, eso es. Ok. Vamos a estudiar sobre el temor a Dios, que es muy importante entre los creyentes. Cuando tuve una persona que pierde el temor de Dios, hermano, eso es peligroso. Peca deliberadamente. Ya no tiene vergüenza. Ya no le duele nada. Ya no le importa nada. Pero hay una consecuencia drástica y aterradora también. Temer a Dios. Objetivo 1. Completar frases bíblicas que revelan la necesidad de temer o reverenciar a Dios. Oye, se está usando mucho la palabra reverencia aquí. Bueno, que se autonombra. Reverendo. Ah, bonita para el Señor. El reverendo fulanito de tal. Oye. Vamos a leer. Alberto, ¿puede leer por favor? señor. Definición. Temer a Dios. Explicar la relación entre la reverencia o el temor de Dios y la adoración en el Espíritu. Definición bíblica. El sabio dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Alguien ha ampliado esta explicación diciendo que el temor de Dios es una reverencia que exalta a Dios y que es el principio de toda sabiduría. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer
quién es Dios y lo que ha hecho. Cuando observamos cuán asombroso es Dios, su fuerza y poder, reconocemos que en verdad se le debe temer. ¿O no? Amén. ¿O no? Amén. El que no le teme a Dios tiene serios problemas. Oye, los demonios creen y tiemblan. Imagínate tú, Solamente con el nombre. que saben quién es Dios. Los demonios creen y tiemblan. Ay, ay, ay. Fuerte. Sigamos. El temor de Dios implica la idea de reverencia profunda, asombro, ¿Reverencia y qué? respeto ¿Reverencia qué? profunda, ¿Reverencia qué? Leamos eso bien. reverencia profunda, ¿Reverencia qué? profunda, ¿Reverencia qué? profunda. Oiga esto, y mucha gente le gusta que lo autonombren varón reverendo. Ay, esa palabra desde la primera vez que yo la escuché me cayó mal. Con ustedes, el reverendo. Ante Dios es una vergüenza. El Señor solamente. Usted ve que yo le digo que en estos estudios se le van a caer muchas vacas sagradas. Muchos conceptos tergiversados se van a romper. Por eso es importante estudiar las escrituras. Por eso yo le estoy diciendo a ustedes, en estos estudios se desvanecen toda idea preconcebida, se cae todo eso. Vámonos a Mateo 10, versículo 26 en adelante. Para que usted vea a quién se debe temer. 10:26. ¿Qué dice Elías? Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Con fuerza, varón, que está grabando para que se grabe. Bueno, en nombre de Jesucristo. Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto. Que no haya de ser, que no haya de Saberse. Lo que os digo es tiniebla. En tiniebla. Digo, lo que lo digo en tiniebla, decirlo en la luz. Y lo que oí al oír, Proclamadlo desde las azoteas. Ahora ponga atención aquí. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Oyó eso? Mas el alma no pueden matar. Oiga, temed, ese temed está en imperativo. Es un mandato. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Oyó eso? A ese se debe temer. Ahora vamos al libro. Observe esto. Que siga leyendo, mi hermano. Que nos guía a mostrar devoción, honra y obediencia a Dios. Se ilustra en la experiencia de adoración que experimentó Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 6. Para que usted vea algo. Isaías capítulo 6. Versículo 1 hasta el 8. Amén. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ok. Lee Isaías 6, 1 hasta el 8, lo leímos. Y contesta estas preguntas. ¿Cómo describe Isaías su visión del Señor? ¿Vio al Señor sobre un trono alto y sublime. sentado? Lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. Su majestuosidad, su grandeza. ¿Oyó? Su santidad. Aleluya. Sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban Todo el lugar. todo el templo. Ve, ¿cree usted que la reacción de Isaías a la visión fue de temor o no? Ya. Amén, ¿verdad? Hermanos, ¿usted ve por qué hay que andar en santidad? Cuando Isaías vio la majestad de Dios, ¿cómo se vio a sí mismo? ¿Cómo él se sintió? Un inmundo. Como un hombre inmundo, hermano. Y estamos hablando de un profeta de Dios. ¿Cómo fue limpiado o purificado? ¿Cómo? Con un carbón encendido Del altar. ¿Cuál de las siguientes palabras describe la respuesta de Isaías? Sumiso. Isaías ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, majestuosidad, santidad. Isaías está lleno de temor y reconoce su condición ante Dios. Y vemos que viene un serafín y coge un carbón encendido y limpia su pecado. Y claro, Isaías teme a Dios, temía a Dios, temía a Dios, temía a Dios, temía a Dios. Se sujeta al Señor. Y ahí el Señor dice, ¿a quién enviará? Sigamos leyendo. La Biblia se refiere con frecuencia al temor de Dios como necesario y deseable. Oye, ¿necesario y qué? Y deseable. Hermano, hay que temer a Dios. Mire, el Señor está a la puerta. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia que teme a Dios será una iglesia que verdaderamente va a andar en su palabra, en sus mandamientos. Y, oiga esto, es muy importante, será guiada por el Espíritu Santo a través de la obediencia a las Escrituras. Esto es muy importante. Porque muchas personas en la iglesia piensan que andar en el Espíritu es hablar en lengua, recibir un toque. No, hermanos. Andar en el Espíritu es obediencia a la palabra de Dios. Como acabamos de estudiar, antes de Marte llegar para grabar, ¿qué es andar en el Espíritu? Y lo vamos a repetir. ¿Qué es andar en el Espíritu? Yo quiero que una persona me vaya a Juan capítulo 4, versículo 24. Para que usted vea, vaya, lea. San Juan 4, versículo 24. ¿Qué dice? Dios es espíritu. Nombre del Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, vamos ahora a descifrar una verdadera persona que teme a Dios. Una persona que teme a Dios es un verdadero adorador. Amén. La gente piensa que adorar es darle alabanza a Dios, dar cántico, un predicador, una persona que viene a la iglesia, piensa que así se alaba a Dios. Ok, todo eso es importante, pero hay que analizar algo muy importante. Mucha gente que piensa que la adoración, usted ha escuchado, no, porque la adoración es una persona que está agradecida con Dios y en gratitud. No, espérate un momento. Vamos a aclarar por la Biblia que es una. Dice,
en espíritu y en verdad. Ahora tenemos que averiguar parte por parte qué es verdad. San Juan 17, 17, Alberto. San Juan 17, 17. 17, 17. Sí. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces tenemos claro que la verdad es la palabra. Amén. Y Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora vámonos al capítulo 63, capítulo 6, versículo 63 de San Juan. Capítulo 6, versículo 63 de San Juan, para que usted vea. El Espíritu es el que da vida. 6:63. 6, 63, sí. ¿Qué dice? El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra que yo os he hablado son espíritu, ¿son qué? Vida. Vida, ok. Entonces la verdad es la palabra. La palabra es espiritual también. Ahora tenemos que llegar a entender capítulo 14, versículo 21 de San Juan, para que usted vea. Y el versículo 24. Para que usted vea que un adorador no es aquel que canta. Eso es expresiones. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, ahora váyase a Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, tenemos San Juan 16, 13. Hay problemas con la conexión. El audio, señor. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Entonces vemos que en el capítulo 4, versículo 24 de San Juan habla que el Padre quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. En el capítulo 17 de San Juan vemos que la palabra es la verdad. En el capítulo 6:63 vemos que las palabras son espíritu y son vida. Ahora en el capítulo 8, verso 14 de Romanos vemos que los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora en el capítulo 14, versículo 21 de San Juan, vemos que el que ama a Dios, al Padre y a Jesús, obedece su mandamiento. En el capítulo 16 vemos que, versículo 13 de San Juan, vemos que Él nos guiará a toda la verdad por medio del Espíritu. Ahora, entonces un adorador es aquel que obedece la palabra, y al obedecer la palabra, el Espíritu Santo lo guía. Amén. Y entonces esta persona adora a Dios en espíritu y en verdad. Porque fíjense que Jesús dice que mi Padre le amará y vendré y Él y el Padre harán morada en Él. ¿Están entendiendo? ¿Se está entendiendo? Entonces, un adorador no es aquel que canta. Un adorador no es aquel que predica. Un adorador no es aquel que viene a la iglesia. Un adorador es aquel que obedece la palabra, que guarda los mandamientos de Dios
que lo lleva por práctica y por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo guía. Amén. Eso es un adorador. Amén. Y esa es una persona que teme a Dios. Es una persona que teme a Dios, que obedece a Dios y que ama a Dios. Amén. Que ama al Padre, que ama al Hijo y que ama al Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Y que es sumiso. Esta verdad no solo se aplica en tiempos del Antiguo Testamento. Cuando Israel vivía bajo una teocracia relativamente impersonal, también se aplica en tiempos del Nuevo Testamento, cuando la relación del creyente con Jesucristo es más personal. Esto es verdad, porque Dios desea que le reverenciemos y que le demos el lugar que merece en nuestra vida. Le reverenciemos. La reverencia. Profunda adoración. Por eso usted ve que esos términos que se usan, a veces hay que investigar qué significa el término. Porque la gente está diciendo el reverendo fulanito de tal. Hermano, es una palabra de adoración. Palabra para el Señor. Es una palabra que se debe de usar solamente para Dios. ¿Entiende? Sigamos. ¿Cómo? Que ellos no lo entienden, Los hombres. los llamados reverendos. Tanto por lo que Él es como por lo que ha hecho. Entonces, tenemos que reverenciar, adorar, obedecer, servir a Dios, tanto por lo que Él es y por lo que ha hecho a favor de nosotros. Y de esa manera nosotros obedecemos la palabra. Entonces, cuando obedecemos la palabra con una actitud de reverencia, de profunda adoración, de servicio, de amor, de obediencia, entonces nosotros somos guiados y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Usted ve? Que no hay que estar buscando tantos términos, no, porque la palabra adoración significa, es sencillo. Yo lo resumo en todo esto. ¿Qué es un adorador? Aquel que obedece la palabra de Dios y por medio de la palabra y guiado por el Espíritu Santo. Ese es un adorador. Punto. Sigamos. Nunca debemos considerar nuestra relación con Dios como algo común o con familiaridad irreverente. Él es soberano del universo, merece nuestra eterna alabanza y adoración y respeto. ¿Oyó eso? Entonces, vuelvo y repito, una reverencia creciente. Oiga, Amén. el reverendo fulano. Ay, 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 ay. La gente no sabe lo que hace. Recuerdo que le venga a juicio. Los católicos vienen con su batón de que el reverendo. No, varón. Mira, no son los católicos, Elías, sácate eso. Estoy hablando de los creyentes. Los cristianos, estoy hablando de los cristianos. Yo lo he visto en los cristianos. Sí, En los cristianos, yo no en los católicos, es en los cristianos que estoy hablando. es los evangélicos Son los mismos, cristianos. lo que sí. Y hombres que Dios usó grandemente le llamaron también reverendo. Por eso es por ignorancia. Pero allí a Ávila no le dijeron eso, como que no se oía. Reverendo, quizá él no No, quiso. ya les dicen Yo respeto, oiga bien, aló, yo respeto a cada persona, pero entre esos hombres entre esos hombres que Dios ha usado y que Dios usa, muchas veces usan esos términos, hermano, y hay que tener cuidado. Y yo no estoy hablando de católico, Elías, yo estoy hablando de cristiano. Porque yo no lo he visto en los católicos, yo lo he visto en los cristianos. Los católicos no se dice nada. Yo lo he visto en los cristianos. ¿Qué le llaman obispo? Sí, a los- No, yo lo he visto en los cristianos. Esas expresiones la he visto y la he escuchado entre los cristianos. Reverendo fulanito de tal. No. Eso es peligroso. Sigamos. Una reverencia creciente. El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva produjo temor y asombro en todos a realizar maravillas y señales milagrosas entre la gente. Hechos 2:43. Al crecer, la iglesia fue fortalecida y alentada por el Espíritu Santo y creció numéricamente al vivir
bajo el temor del Señor. ¿Usted ve? Hechos Cuando 9:31. la iglesia anda en temor del Señor, que obedece a Dios, la iglesia crece. La iglesia crece, no se estanca. Porque el meollo de todo esto es la obediencia a las escrituras. Por eso yo siempre voy a abogar y voy a atacar que los creyentes deben de estudiar sistemáticamente las escrituras con vehemencia para que sistemáticamente puedan entender las escrituras y a través de una comprensión sistemática puedan aplicar las escrituras a sus vidas. Porque en realidad esto es el meollo del asunto, entender las escrituras, pero para entenderlas hay que estudiarlas. Si no la estudiamos vamos a tener serios problemas. Por eso se han metido tanta religiosidad, tanto concepto, tantas ideas preconcebidas, tantas divisiones, tanto engaño, tanto error, tanto apostasía se nos ha metido en las iglesias. El diablo ha traído divisiones, guerra, contienda, pleito, todo eso. Y eso le ha facilitado más el trabajo a las tinieblas para destruir a ministerios, para traer abajo a muchas personas. Entonces, la iglesia tiene que andar en el temor de Dios, en la reverencia de Dios, en el respeto de Dios, para que pueda crecer saludable, para que pueda desarrollarse, para que pueda recibir la unción, el poder, para que pueda tener bendiciones, para que pueda deshacer las obras del diablo. La iglesia tiene que estar bajo la unción y bajo la obediencia, aleluya, de la palabra y bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Si no, la iglesia se va a estancar y eso va a traer problemas. ¿Me entiendes? Y más en estos últimos tiempos, donde la gente se está desanimando, donde la gente está siendo engañada, donde se está predicando un evangelio apóstata, engañoso, desvirtuado totalmente de la verdad de Dios, una falsa prosperidad, un engaño total. ¿Me entiendes? Que no se predica la verdad de Dios. No se predica la verdad de los púlpitos como debe ser. Entonces, y el pueblo comienza oiga esto, a dejar de reverenciar, a dejar de temer a Dios, a dejar de obedecer a Dios, y entonces ahí viene el problema. Entonces ahí vienen los grandes problemas en las iglesias. Sigamos. Examinemos de cerca el concepto del temor del Señor y veamos qué implica. El temor del Señor se deriva de nuestro concepto del Dios viviente. Existe en nosotros un temor santo que nos ayuda a reverenciar la autoridad de Dios y a obedecer sus mandamientos, a quedar asombrados u ofrecer nuestro respeto ante su majestad y santidad, y al volvernos de lo malo, ver Génesis 22. Vamos allá. Primera de Samuel. Vamos a leer los versículos tranquilamente. Rosa, Génesis capítulo 22, versículo 11. Elías, el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Y el capítulo 20, versículo 25. Sara, Job 28, 28. Alberto, Salmo 111, versículo 10. Alberto, ¿qué dice? Génesis 22, 12. La conexión está malísima. Se cayó la conexión. No se cayó, sino el audio. No está. El audio está malísimo. ¿Sabe por qué? Es porque no vienen. No lo están viendo mucha gente, pero si no se escucha, se van. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. ¿Ya? 12, ¿verdad? 22, 12. 11. 22, 12. 12. 22, 12. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. Ahí es que está el punto. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Obedeció. Entonces, ¿qué le dijo el ángel de Jehová? ¿Lo Ahora, has visto? Detén. yo sé que tú temes a Dios, ¿verdad? Que él temía a Dios porque obedecía.
Oye, temor de Dios es una persona que obedece. Un adorador es aquel que obedece. Porque el que obedece a Dios teme a Dios. ¿Me entiendes? Entonces sigamos. El primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice? Si temeréis a Jehová, y le Con fuerza, varón. si temeréis a Jehová y le sirviere, y oyere su voz, y no fuere rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. ¿Estaré qué? Haréis bien. Haréis bien. Oiga esto. Dice ahí la palabra final. Haréis bien. Es un versículo clave, mi gente. Muy importante. Samuel 14, 14. Samuel, 12, 14. primero de Samuel 12, 14. Son versículos muy importantes. Dice así. Oiga esto. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. ¿Haréis qué? Bien. Vosotros, ustedes, bueno. Entonces, temer a Dios es hacer sus mandamientos. Un adorador es aquel que obedece sus mandamientos. No es aquel que habla en lengua. Que se tiene que hablar en lengua, amén. No es aquel que viene de la iglesia. Se tiene que venir a la iglesia. No es aquel que estudia mucha Biblia. Eso tiene que estudiar Biblia. Es aquel que obedece la palabra. Es aquel que teme a Dios. 20:25, el primer libro de Samuel. Dice así. ¿Quién lo tiene? Aleluya. Ya. Y el rey se sentó. No, versículo 20 y 25 del 12, perdón. El 20-25, ¿no? Sí. 20-25. Samuel. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Censado de rogar por vosotros, antes os intuiré en el camino bueno y recto. Solamente teme a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considera cuál grande cosa ha hecho por vosotros. Mas si persevera en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ok. La bendición y nos vamos. ¿Eh? Que será una bendición y nos vamos. Bueno, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Ok. Entonces, aquí Samuel dice, bien claro, de que se debe temer a el Señor. Y que el que teme a Jehová es aquel que obedece y que no se aparta de sus mandamientos. El que teme a Jehová es aquel que guarda sus mandamientos. Vuelvo y repito. No se puede mal. No, se está transmitiendo lo que No se oye. dicen, que ellos se oyen, pero con un... Job 28:28. Mira, a ver. ¿Quién lo tiene? Job 28:28. Dijo al hombre, he aquí, que
Señor es la sabiduría, El temor del Señor es la sabiduría. apartarse del mal, Apartarse del mal. la inteligencia. La inteligencia. Ahora, ¿por qué el temor del Señor es la sabiduría? Porque el principio, dice, anda como en el obediencia principio a de la la palabra. sabiduría es el temor a Jehová. Porque cuando tú vives la palabra, el Señor te da entendimiento, Salomón lo te da sabiduría, te da ciencia. Y el apartarse del mal es que Inteligencia. inteligencia. Entonces tenemos que entender que el temor de Dios es aquel que obedece Amén. su mandamiento. Y cuando obedeces su mandamiento te hace sabio, inteligente, te da ciencia, te da conocimiento, te ayuda a crecer, a desarrollarte, a expandirte grandemente. Lleva un ministerio eficaz. Sí, Salomón lo dijo también. Gloria a Dios, que el principio de la sabiduría. Entonces, eso fue Job 28. Ya. Entonces tenemos Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Al Eterno. Entonces, vemos que el principio de la sabiduría, y vemos que el que adora, el que teme a Jehová, es aquel que, dígalo, Teme a Jehová. que, Que guarda sus Adora a mandamientos. porque el que le ama guarda su mandamiento. Y si tú le amas, tú le temes. Y si tú le obedeces, le temes. Si tú le obedeces, le ama. Si tú le obedeces, le reverencia, lo adora, etc. Solamente con la obediencia. El que obedece, tú ese núcleo lo rodea. El que obedece, es el que obedece. No es aquel que tira 3 zapatazos, habla 3 ramacanda. No, es aquel que obedece. Por eso yo siempre digo que hay que estudiar las escrituras para entenderlas. Y hay que estudiarlas sistemáticamente para entender las escrituras y aplicarlas. Cuando se aplica la palabra, tememos a Dios, obedecemos a Dios, amamos a Dios, reverenciamos a Dios y adoramos a Dios y le damos una verdadera alabanza con nuestra vida. Y somos sumisos a sus ordenanzas. Entonces, somos guiados por el Espíritu a toda la verdad. San Juan 16:13. Somos guiados por el Espíritu a toda la verdad. Toda la verdad de la palabra de Cristo. Eso nos llena de sabiduría, nos llena de ciencia, nos llena de inteligencia, nos llena de su conocimiento, nos llena de su poder, etc. Y podemos crecer en su mandamiento. Amén. Seguimos en el libro. Seguimos en el libro. Quienes le temen. Quienes le temen a Dios como debieran, quizás vean en el ejemplo de Jesús que el temor piadoso produjo temor reverente. Vámonos allá. Hebreos 5:7. 5:7, Hebreos, Rosa, por favor. Hebreos 5:7, vamos allá. ¿Produjo qué? ¿Temor qué? Reverente. Oiga esto, temor reverente, aleluya. ¿Ya? 5:7, Hebreos. Hebreos 5:7. Dice así. Sí, diga, léalo, siervo. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿A causa de qué? Fue oído. Fue oído. ¿A causa de qué? De su temor reverente. Y el que teme a Dios es aquel que obedece. Temor reverente. Oye, aparece la palabra reverendo. Fue oído. Oye, fue oído por su temor reverente. Fue oído. Ponga atención. Que, por eso yo digo, estos estudios le van a quitar mucha neblina de su mente.
fue oído. Entonces quiere decir que cuando la persona obedece, claro que papá Dios lo escucha. ¿Por qué? Porque al estar en obediencia, va a orar conforme a la obediencia, conforme a la palabra. Al estar guiado por el Espíritu lo va a dirigir cómo va a orar, cómo debe hacer las cosas. Su ministerio será más efectivo. Su crecimiento espiritual será exponencial. Amén. Amén. Entonces, hay que entender eso. Sigamos para que usted vea. Pablo amonestó a los creyentes a que en temor de Dios vivan en santidad conscientemente. Primera- Segunda de Corintios 7.1. Vaya, Rosa, 2 Corintios 7:1 Filipenses 2.12. y Sara, Filipenses 12:12. 2:12. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Guardando su- No, oiga esto, lea el versículo bien para que usted vea. Así que, Hermanos, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de toda contaminación de carne, de carne, espíritu, de espíritu, perfeccionando oiga esto, perfeccionando la santidad la santidad en el temor en el temor de Jehová. Oiga. Entonces, ¿qué es vivir en santidad? ¿Y cómo se perfecciona la santidad? Con temor a Dios. con el temor ¿Y qué es temor a Dios? Obedecer la palabra, la obediencia. Obedecer las escrituras. Amén. Usted ve que no es como la gente piensa. Ay, el hermano de una santidad terrible, cuidado. Que sabes tú lo que está haciendo. Y tantas cosas que hay para quitarte la santidad. Hay muchas cosas. Sencillas. Peligroso. Este mundo está lleno de tantas cosas. Pero, hermano, ¿cómo se perfecciona la santidad? Por el temor de Jehová. ¿Y qué es temor a Jehová? Obediencia a su palabra. ¿Qué es adoración? Obediencia a su palabra. ¿Qué es alabanza? Obediencia a su palabra. ¿Qué es reverencia? Obediencia a su palabra. ¿Quién es que ama a Dios? El que obedece su palabra. ¿Quién es un verdadero adorador? El que obedece su palabra. Un adorador que lo adora en espíritu y en verdad es aquel que obedece la palabra. La Biblia, la palabra de Dios. Usted ve que esto no dice que Rabaquenda, que Himalaya, no. Usted puede hablar en lengua, amén, gloria a Dios. Y la gente lo habla y anda en obediencia. Amén. Todo eso está bien. Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria a Dios. Oiga, usted puede brincar como el corderito en la manada, lleno de la unción y poder, dar los brincos de aquí a la luna y volver aquí, bueno. Pero el meollo del asunto es obediencia a la palabra de Dios. ¿O no, Marte? Claro. El que está obediente está entregado y sumiso. ¿O no? Porque hay mucha gente que tiene hay mucha gente que quieren aparentar una santidad que... Mire, varón. La palabra dice también Hay gente que quieren aparentar una santidad. que si tú hablas en lengua es como un timbal. Si no hay amor. Pero ahora viene el punto. Como la santidad se perfecciona por medio de la palabra, a través de la obediencia y la aplicación de ella, que es el temor a Dios y la adoración a Dios y la verdadera alabanza a Dios, ahora viene el punto. ¿Cómo una persona que tiene un concepto religioso, que tiene concepto de idea preconcebida, va a andar en la santidad verdadera de la palabra de Dios si la está aplicando mal? ¿Está entendiendo? Claro que Dios conoce su intención, Dios sabrá. No somos quién. Pero usted ve lo importante de entender las escrituras. Porque hoy en día usted sabe que a muchos hombres le llaman reverendo fulanito de tal.
y es una palabra de adoración. Y toman como excusa. No, porque de respeto. Espérate un momento. Estudia a fondo esa palabra y tú verás que es profunda adoración. Dime, ¿qué hacemos entonces? ¿Mm? Dime, ¿qué hacemos entonces? Eso está mal. Aló, y me están viendo por ahí los pastores y maestros y toda esa gente. ¿Qué hacemos entonces? Eso que hay tanta gente que están allí en el Dejar infierno. de hacer ese llamado. Por eso es que yo digo que hay que estudiar las escrituras y aprender todo bien. ¿Me entiendes? Me da tristeza cuando la gente no viene a los estudios. ¿Me entiendes? Me da tristeza. Claro. Hermano, mire, le voy a decir una cosa. Una prédica buena, una conferencia, todo eso es bueno, pero donde usted aprende de verdad en una aula donde se le está enseñando la palabra, para que usted entienda las escrituras y la aplique de verdad. ¿Me entiende? Porque ahí te enseñan sistemáticamente, tú vas aprendiendo sistemáticamente, te vas desarrollando. Ahora usted entiende qué es el temor a Dios. Ahora usted entiende que es un verdadero adorador. Ahora usted entiende quién es que ama a Dios. Ahora usted entiende que es que le da alabanza a Dios, que no es uno que canta. Ay, no, que adoración. Espérate un momento. ¿Qué adoración a Dios? No, eso son expresiones. Esas son expresiones. Esas son expresiones del adorador. Expresiones del adorador. Pero la adoración, la adoración es aquel que obedece. Usted puede tener la garganta de ángel. Pero si no adora a Dios, usted es diablo. Si usted no obedece a Dios, usted es diablo. Está desviado. ¿Está qué, Marte? Desviado. Oh, desviado, bueno. No, de verdad, porque Porque la gente canta en sol. Mira ese hombre que hizo en Santo Domingo, cantaba y bonito y que Sí. tocaba pianito. ¿Y qué pasa? No, ese muchacho. el que mató a su mujer y a 3. Dios mío. Ah, sí. Ese de ahora. Él era cristiano. Aquí, por favor. Músico. Aquí. Entonces, lo que le estoy diciendo es, mis hermanos y hermanas, que tenemos que poner claro en este punto, de que un verdadero adorador, un verdadero hombre que teme o mujer que teme a Dios, un verdadero persona que ama a Dios, una persona que adora a Dios, una persona que le da reverencia a Dios, es una persona que que obedece sus mandamientos. Es una persona que se entrega a la obediencia de las escrituras, a la palabra de Dios, la Biblia. Esa persona, tanto varón como hembra, es un verdadero adorador, que adora a Dios en espíritu y en verdad. Sigamos. El ejemplo de Ananías y Zafira fue una advertencia ¡Ja! para la iglesia primitiva de la necesidad de reverenciar a Dios y mostrarle el respeto que se merece. Por mentirle al Espíritu Santo y a sus hermanos en la fe, el juicio de Dios vino sobre ellos y cayeron muertos. ¿Qué vino sobre ellos? Gran temor. Muerte. ¿Por qué? Por la irreverencia. Por la irreverencia. Hermano, Dios le aplicó ahí mismo un juicio fulminante. Lo mató ahí mismo. Por eso Jesús dice, yo le voy a enseñar a quien ustedes deben temer. No teman al hombre, que él mate el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Yo les voy a enseñar a quién ustedes tienen que temer. Pero no temor de miedo, de terror, no. Sino de respeto en cuanto a obediencia a su palabra. Yo les voy a enseñar a ustedes, temer a aquel que puede tomar el cuerpo y el alma y echarlo ¿qué? A los dos ¿qué? En el infierno. ¿Me doy a entender? A ese se debe temer. ¿Cómo reaccionó la iglesia al caso de Ananías y Zafira? Hechos 5:5 hasta el versículo 11. ¿Qué pasó allí? Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que le había ocurrido a Ananías y a Zafira. ¿Gran qué? Temor. Gran temor, hermanos. Se apoderó un gran temor. Gran temor, hermanos. Y después con Filipenses 2:12. Gran temor. Siga leyendo, varón. San Pablo. Pablo le escribió a los corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne
y de espíritu. Vale, hay contaminación de carne y de espíritu. Hay dos clases de ataque y clase también de atadura. Tú tienes la atadura de la carne y la atadura espirituales. ¿Verdad? Hay gente que tiene atadura de la carne, de la naturaleza pecaminosa, que están viciados al pecado por la naturaleza pecaminosa. Y hay otros que están bajo poder satánico, bajo poder de espíritu demoníaco. Entonces, hermanos, solamente con obedecer las escrituras y meterse de lleno en la palabra de Dios es que podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene para los obedientes, para los que obedecen. Dios le da su espíritu a los obedientes. Oye, por eso Jesús dijo que cuando guarden su mandamiento, Él enviará a vosotros, que es el Consolador. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros. Ellos obedecieron a Jesús. Entonces, los obedientes son los que reciben. Siga leyendo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad, hermano, se perfecciona solamente por medio del temor, y temor es obediencia. Siga. 2 Corintios 7:1. También les dijo a los efesios que se sometieran unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. El deseo de estar en la presencia de Dios y darle la honra que merece es totalmente extraño para la carne. Cuando Isaías se consideró a sí mismo en su revelación con el Dios Todopoderoso, se llenó de temor debido a su impureza. Pero cuando fue tocado por el carbón encendido del altar de Dios, su miedo se cambió en entrega al adorar a su Creador. Isaías 6, 5, 8. De la misma manera, nuestro deseo de honrar a Dios brota de nuestro espíritu cuando nos ministra el Espíritu Santo y se desarrolla al redimirnos a Él. Quienes le ministran a Dios alrededor de su trono se deleitan por estar en su presencia maravillosa y claman: Santo, 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 Santo. Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Isaías predijo que el Espíritu descansaría en el Mesías con una función Séptuple. séptupla, Aquí dice, pero es séptuple. Siga. en la cual se incluye el temor del Señor. Oiga esto. Número 1. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Número 2. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Número 3. Espíritu de consejo y de poder. Número 4. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová. ¿Oyó eso? Amén. En el temor de Jehová. El Espíritu del Señor habita ahora dentro de nosotros, por lo cual podemos experimentar su manifestación de sabiduría, comprensión, consejo, poder y conocimiento. También aprendemos a reverenciar y respetar a Dios a través de la ayuda del Espíritu Santo. La intimidad con Dios que se deriva de la comunión del Espíritu Santo nos hará respetar a Dios más y más al acercarnos más a Él. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Cómo? Obediencia a qué? A la palabra. Ahí que está el secreto. Nos quedamos en la necesidad de reverenciar. Oye, de reverencia. Otra vez la palabra reverencia. Es reverente. Buena, eso sí está bueno. Que Dios le bendiga a los que nos están sintonizando. Perdone por Algunos trastornos. por algunos trastornos. ¿Se le llama trastorno, Marte? Sí, trastorno electrónico, no hay problema. Por alguna, La transmisión. por alguna, Pero eso como que en YouTube, por alguna mala, en el Facebook. por un mal sonido, mal transmisión. Sí. Perdone, y que Dios le bendiga y que nos siga sintonizando y que siga aprendiendo. Que Dios le bendiga en espíritu, alma y cuerpo. Amén.
En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Marte.